Hay una Venezuela infinita en el horizonte, una tierra de sabanas, ríos y esteros. Estos son los llanos venezolanos, una de las grandes regiones naturales de Sudamérica. Aquí la vida depende del agua. Durante la temporada de lluvias, la sabana se inunda y se convierte en un espejo interminable. En la sequía, los animales se concentran alrededor de lagunas, revelando uno de los espectáculos de fauna más impresionantes del continente. Los chigüires, también conocidos como capibaras, caminan en grupos, y entre ellos vive una criatura sigilosa y poderosa, la anaconda, la serpiente más pesada del mundo, un animal que no necesita moverse rápido para imponer respeto. Para conocer esta región visitamos dos hatos llaneros, el Cedral y las Caretas. En los llanos, un hato no es solo una propiedad ganadera, es una forma de vida. Es casa, trabajo, tradición y punto de encuentro entre la sabana, los animales y la cultura llanera. Desde estos hatos comienza nuestro viaje por una Venezuela salvaje, abierta e inmensa. Salimos de Caracas rumbo al sur, dejando atrás la ciudad y su selva de concreto para adentrarnos poco a poco en la Venezuela llanera. Nos esperan casi 700 kilómetros de carreteras y alrededor de 10 horas de viaje hasta el estado de Apure, el corazón del llano venezolano. Por eso es importante comenzar la jornada con unas ricas arepas en la carretera. Aquí le puedes poner a tu arepa lo que quieras. Vamos a probar la chicharronada. Esta es la de chicharrón. Una prueba, Apenas saliendo de Caracas rumbo a los llanos y ya encontré una primera razón para enamorarme de Venezuela. La arepa reina pepiada. Su aguacate me recuerda a México. Está súper buena, Satisfechos, nos damos listos para ir a nuestra aventura por los llanos. Yo quiero estar bien yacoso. ¿Cómo le dicen aquí? Yuca. Yucoso. ¿Y qué son los llanos exactamente? Los llanos forman parte de la gran cuenca del Orinoco, una de las redes hidrográficas más importantes del continente. Esta región ocupa buena parte de la cuenca baja y occidental del río Orinoco, entre los Andes, la Amazonía y el macizo guayanés. De hecho, se calcula que los llanos abarcan alrededor de 570.000 kilómetros cuadrados entre Venezuela y Colombia. ¿Y cómo se formaron? Desde los Andes bajan ríos como el Apure y el Arauca, cargando sedimentos hacia la sabana. Todo ese sistema convierte a los llanos en una gran zona de drenaje natural, donde el agua transforma el paisaje. Una planicie construida por ríos a través de los milenios. Así es la vida en el llano venezolano. Vemos cómo están moviendo todas las vacas. Son cientos de ellas y han parado el tráfico. ¡Ahí van! El tesoro de los llanos. Vean acá todas las vacas, ya se las llevan. Las extensas planicies de los llanos han favorecido durante siglos la actividad ganadera. De esa tradición nacen productos como el queso llanero, que en lugares como Corozopando se aprovecha para preparar sus famosas quesadillas. Estas son las famosas quesadillas de Corozopando. Masa, queso, queso, masa. Aquí en Corozopando. Dulce y salado. Salado por el queso llanero. Y el dulce es por la mantequilla y el queso que nosotros le echamos. Todo eso, pues, los ingredientes. Gracias. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Chao, pues, que la haya bien, que Dios me lo bendiga. Estamos a la orden. Corozopando, el pueblo de Dios, porque usted se acuesta solo y amanece con dos. Gracias. Quesadillas de Corozopando, tradicionales de esta zona del llano guariqueño. Espectaculares, como dijo el señor, masa, queso, masa, y es dulcita por fuera y queso llanero por dentro. Nuestra primera parada gastronómica en los llanos. En Corozopando. La puerta de Dios. Se está derritiendo. El queso está tan rico que se cae. Combinación salada dulce y el pan suavecito. Está muy rico. Está bueno, que es dulce y salado. Claro que con el café caería bien y de $1 cada uno. Nuestro recorrido por Venezuela no hubiera sido posible sin Juan Díaz Parra, biólogo y guía de expediciones fotográficas a los lugares más impresionantes de Venezuela.
En las carreteras de Camagüán aparece una imagen que sorprende al viajero: la venta de carne de baba, caimán y chigüire, capibara. Para las comunidades llaneras, estos animales han formado parte de la alimentación tradicional durante generaciones, especialmente en ciertas temporadas del año, como Semana Santa. Aunque existe una población sana en los llanos de estas especies, su aprovechamiento debe estar regulado, controlado y ligado a la conservación. Bajo, como el caimán. El caimán. Este chigüire. Acabamos de pasar el puente sobre el río Apure. A partir de ahora estamos en el estado Apure y esta es la capital, San Fernando de Apure, uno de los 5 estados llaneros, uno de los más importantes a nivel productivo y de los que tienen mayor extensión de terreno. Y por supuesto es el estado que va a ser nuestro anfitrión en el safari fotográfico. Eso. Apure es uno de los grandes estados llaneros de Venezuela. Tiene una superficie aproximada de 76.500 kilómetros cuadrados, superando el tamaño de Panamá. Y de ese enorme territorio, alrededor del 92% pertenece a los llanos occidentales, es decir, casi todo Apure es sabana, planicies, ríos, esteros y zonas inundables. Después de varias horas de viaje llegamos al Hato El Cedral, un lugar emblemático en los llanos venezolanos. Un hato es una propiedad rural dedicada a la ganadería, pero el Cedral es mucho más que eso. Es también un refugio de vida silvestre. Acabamos de llegar y ya vimos una familia de capibaras. Están nadando con crías. Aquí la vida llanera convive con una fauna extraordinaria: chigüires, babas, venados, aves, monos araguatos y, con suerte, una de las criaturas más impresionantes del continente, la anaconda. Fuimos recibidos por Víctor Delgado, el mejor guía del Hato El Cedral. ¡Adelante! ¡Bienvenido! Hola. El Hato El Cedral parece el paraíso de las aves. Nos dieron la bienvenida y van a dormir justo al lado de nosotros en esos árboles. Se escuchan un montón y van llegando y se van acomodando y hay diferentes especies conviviendo en armonía. Bienvenido al paraíso, Hato El Cedral. Ahorita escuchas ruido, de repente ya a las 8 no escuchas nada. ¿En serio? Ahora temprano en la madrugada empieza otra vez el alboroto y empiezan a salir. Yo soy nacido y criado aquí en el Hato El Cedral. Voy para 48 años acá. Ay, ay, ay. Sí, señor. Y alegro por ustedes, bueno, que vinieron desde lejos, porque no hay mismo, desde lejos, a visitarnos. Estamos enfrente del campamento y justamente afuera del hato encontramos esta familia de capibaras. Aquí tenemos a los padres y allá atrás a los hijitos, a las crías. Pasan la noche aquí y comen la hierba. Entonces no necesariamente tienes que adentrarte varios kilómetros, sino afuera del campamento vas a encontrar los capibaras. Y a veces llegan el oso hormiguero, aquí convives con la naturaleza. Al amanecer nos dimos cuenta que en el llano primero despiertan los sonidos de los animales, luego aparece la luz dorada y después el horizonte se abre lentamente en la sabana. Buenos días desde el llano venezolano, vean qué amanecer tan espectacular tenemos. Y acá es donde pernoctamos, es el campamento. Para recorrer las más de 53.000 hectáreas del Hato El Cedral, es imprescindible ir con un guía local. Y qué mejor que con un verdadero llanero. Buenos días. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo amanece? Aquí llegando de nuevo al Hato El Cedral.
¿Listo para comenzar la aventura? Sí, señor, listo. Mi nombre es Víctor Delgado del Musiú, nacido y criado aquí en el Hato del Cedral. Tengo 48 años acá. Estoy con turismo de los 9 años. Me gusta mucho la fauna, que es un paraíso de aves. Pueden observar 340 especies de aves que tenemos acá en nuestras 53.000 hectáreas del Hato Cedral. En esta vez ando en mi carro propio. Igualito lo uso como safari. Pueden observar el amanecer, chigüires, caimanes, babas y la flamante anaconda, que es lo que mueve el turismo para acá, para el Hato. Tenemos la anaconda verde. La anaconda más grande que hemos capturado en el año 96 midió más o menos 6 metros 28 centímetros. Un monstruo como de 200 a 300 kilos. Es el récord por los momentos en el Hato Cedral. Bueno, y en eso andamos, explorando la sabana día a día, paseos fluviales en lancha, paseos safari, paseos nocturnos en busca de felinos, puma, que es uno de los más buscados acá, que también lo tenemos. Los ocelotes que llaman cunaguaro, zorro, mapache. Hay jaguares también. Son animales más difíciles de verlo un poco. Y el turista se va orgulloso de acá. 40 países diferentes que han venido en esta temporada. Por lo menos ustedes vienen de México. Mostrarles todo lo que tenemos acá en nuestro paraíso. Mostrarles desde el chigüire hasta lo infinito, pues. Que se vayan muy contentos y regresen de nuevo aquí al Hato Cedral. El Hato del Cedral conserva la vida tradicional del campo llanero, organizada alrededor del ganado. Pero aquí esa actividad convive con la observación y protección de una fauna silvestre extraordinaria. El Hato del Cedral viene siendo un hato ganadero hace más o menos 200 años. Aparte de eso, tenemos el ecoturismo, la agricultura y la piscicultura. Tenemos siembra de cachama, tenemos ordeños mecánicos. El Hato Cedral ha sido productivo durante muchos años. Somos alrededor de 120 personas, todo el manejo de operaciones del Hato Cedral. Cuenta con un internado, tenemos los niños de los hijos de los trabajadores, de lunes a viernes, le dan su comida, hospedaje. Dentro del Hato del Cedral, uno de los recorridos esenciales es el paseo por el río Matillure. El llano cambia, la sabana abierta da paso al agua y a las aves migratorias. Paseo fluvial al río Matillure. Sabe que el Matillure es nombre indígena, por eso se fundó el campamento Matillure, Hato del Cedral. Y aquí vamos, compañeros. Explorando el llano venezolano, el capitán Víctor. El río Matillure es un humedal y funciona como un corredor natural dentro de la sabana. Los humedales son algunos de los ecosistemas más importantes del planeta. En ellos se reproducen peces, descansan aves migratorias, sobreviven reptiles, mamíferos y anfibios. Un humedal es una inundación. Cualquier lugar que sea inundable es un sitio de biodiversidad, sobre todo si es de agua dulce como esta zona. Y el llano, al ser tan plano, permite que los ríos pues crean esta belleza. Ahora va finalizando la temporada de lluvias, entonces nos permite tener aún la zona inundable, pero ya con partes secas. Y ahí cientos de aves vienen aquí a pasar el invierno, de Norteamérica, de Sudamérica. Entonces es un sitio de encuentro, ideal para aves migratorias. Por eso hay que protegerlo. Pues es interesante estar navegando por humedales en Sudamérica, en la zona del Orinoco. Apenas el día va empezando, así que vamos a ver qué más hay por ver. Vamos a cruzar los dedos para que aparezca una anaconda. Me ha parado aquí en estos momentos porque por medio de las aves
los gallitos laguneros y otro tipo de ave, por lo menos las garzas y eso, me dan una señalización que ya lo aprendí en los llanos y me indican que puede ser una anaconda. La anaconda quiere cazar uno de ellos para comer. La conglomeración de los gallitos laguneros será nuestra alarma y señal para descubrir a la anaconda, pero en estos momentos ellos solo se están alimentando de insectos. Estamos viendo acá las crías del famoso gallito lagunero, gallito de agua, ahí puede observarlo. No es que estén acostumbrados al ser humano, sino que están demasiado concentrados en alimentarse. Como tienen un metabolismo más rápido, entonces podemos hacer fotos más fáciles para los pichones. Los insectos son base fundamental para el equilibrio de este tipo de ecosistemas. Conforme van creciendo los polluelos del gallito lagunero, poco a poco lucirán los plumajes más llamativos de adulto, adaptados para moverse entre lirios, lagunas y vegetación flotante. Allá el caimán, tomando el sol. Y en el fondo, allá, tenemos a los capibaras, chigüires. Aquí se le conoce como chigüires y en Argentina, carpinchos. Son los roedores más grandes del mundo. Solo viven en Sudamérica y ahora son súper famosos. Acabamos de ver un grupo de capibaras con unas garzas blancas en el lomo. Y eso pasa porque las garzas se comen los parásitos, las garrapatas de las capibaras. Y por eso las capibaras quedan con manchas blancas, que es el excremento, el guano de la garza. Como todos viven en comunidad. Primera vez que veo a los chigüires libres en libertad. Un sueño cumplido, ver cómo se comportan, ver las manadas cómo se conforman. Por ejemplo, esta hembra está preñada. Los chigüires o capibaras son los roedores más grandes del mundo. Pueden pesar más de 50 kilos y están perfectamente adaptados a la vida cerca del agua. Son herbívoros, comen principalmente pastos, hierbas, plantas acuáticas, cortezas y frutos. Además, tienen un sistema digestivo muy eficiente para aprovechar la fibra de la vegetación. Nadan con facilidad y pueden permanecer varios minutos bajo el agua para escapar de depredadores como el jaguar. Son inteligentes y animales sociales, pues viven en grupos familiares con los que se comunican con silbidos y sonidos cortos. Es una familia. Ahorita estamos en la época en que los bebés ya crecieron, las crías están más grandes y viven en grupo. Son súper simpáticos y excelentes nadadores. Tienen unas membranas entre los dedos con las que pueden nadar. Y además sus dientes son súper poderosos. Ellos comen más que nada hierbas. Emiten muchos ruidos con los que se comunican entre ellos. También en temporada de reproducción, pues los machos se pelean y pueden llegar a ser muy agresivos entre ellos. Son el alimento del caimán y también aquí en el llano se comen. No hay problema por comerlos porque tienen muchos. Ya están acostumbrados a nosotros, estamos súper cerca. Y no se multan, ahí están tranquilos en su manada comiendo. Nos dejaron salir para acercarnos al capibara. Estamos súper cerca. Y ellos tranquilos, ¿eh? No es tan común que dejen que nos acerquemos. Ellos son comunes aquí, pero cuando pasas una barrera como su distancia animal, ya se sienten incomodados y se van. Y estos estaban comiendo aquí, una familia de 13 hembras y varias crías. Pudimos acercarnos a nada, 4 metros. De verdad que es una experiencia bastante gratificante poder acercarte a estos animales y que ellos no te vean como una amenaza. Es parte del trabajo del ecoturismo que se hace aquí. Estamos sobre esta cama de tierra firme. Ahí tenemos a los lirios, allá la lancha y la manada de capibaras tan cerca. Son ratitas. En los llanos el agua también guarda peligro para los capibaras. Los chigüires forman parte de la dieta de grandes depredadores y entre ellos destaca la anaconda, una cazadora silenciosa que se mueve entre las lagunas y ciénegas, esperando el momento exacto para atacar. Víctor, nuestro guía llanero, avanza con la mirada atenta, conoce el llano y sus señales, y hoy tiene el objetivo de encontrar a la anaconda. Seguimos en búsqueda de la anaconda.
Y allá va Víctor, con paciencia, buscando la anaconda, picando en el suelo. Paciencia. Mucha paciencia, dice. 3, 4, 5 metros es el reto. El desafío encontrar esa anaconda mucho más grande. Y ella se esconde al ras del suelo, entre la vegetación, entre los lirios acuáticos, y es capaz de nadar abajo del lodo. Y ahí espera tranquilamente a su presa, hasta finalmente ¡pum!, atacar al charpincho, chihuire o capibara. Buscar la anaconda entre las plantas acuáticas es todo un arte. El entorno parece calmo, pero debajo de los lirios te puedes hallar algún caimán que se defenderá a mordidas. Puedes ver cómo es el proceso para uno buscar las anacondas. Y también puedes conseguir caimanes, como puedes conseguir las tortugas. Cuando es una tortuga suena el caparazón, tum tum. Suena fuerte. Cuando es una baba, tienes que tener precaución con la baba. De repente puede espantarse, puede morder, porque está agresiva, porque la estás molestando en su hábitat. Sí, señor, esto es su hábitat de la anaconda. Ellos invernan en esta época, ya que viene sequía, enterradas debajo del lirio de agua que se llama la bora bora, y así se le hace más fácil a ellos para agarrar las presas. Por lo menos aquí puede capturar un venado, chigüire, puede agarrar una tortuga, inclusive hasta una misma ave, un gabán, puede agarrarlo fácil. Sí, señor, ella se entierra, momentos que tú no ves nada, le pasa por encima varias veces, ni sabes si hay culebra ahí. En estos momentos que está una baba, ¿ves? Mira, obsérvala. Agresiva, mira. ¡Ah! Mira cómo me acaba de dejar, mira. Mire cómo me dejó el caimán, la baba. Se espantó. Ya me puso a lavar la ropa a mí. Por eso, bueno, uno tiene que tener precaución en estas condiciones. Inclusive, aquí hay culebras venenosas. Aquí hay cascabeles, se consiguen cascabeles, mapanares. Y aparte de eso, bueno, una mordida, una baba, bueno, debe doler profundamente. Y no solamente el caimán puede morder. Víctor ya ha experimentado en carne propia la mordida de anaconda. La mordida de anaconda es súper dolorosa. Mordida de anaconda tengo en la mano. Una anaconda de 5 metros. ¿Qué? Me mordió aquí en la mano, aquí los colmillos, por aquí. Porque ella está en su hábitat y yo por agarrarla para mostrárselo a los turistas. Y la llevaba. Cuando me di de cuenta, la circulación me la ha trancado, me ha apretado mucho. Que la mano, en vez de estar apretada, lo que estaba era floja. Y ella estaba mordiéndome. Segundo, ella tiene muchos microbios, porque ellos por lo menos captura un animal, un chigüire, dependiendo de su tamaño. Ella va a estar mucho tiempo, que el animal se termine de descomponer. La anaconda no es venenosa, es constrictora, pero aún sin veneno su boca puede ser peligrosa. Como muchas serpientes puede albergar bacterias provenientes del agua, del lodo y de los restos de animales que consume. Y de día son cazadoras, de noche hemos salido a excursiones nocturnas. Se puede lograr de ver una anaconda atravesando de un lado para otro lado, comiendo venado, comiendo capibara, que es el chigüire. Una de las primeras principales en la anaconda, nace de centímetros, la especialidad de ella son pequeñas ranas y aves, donde entra el gallito lagunero que hemos visto por ahí, que es acuático. Si la anaconda es grande y el cocodrilo es pequeño, la anaconda le va a ganar. La anaconda tiene por lo menos de 5 metros, ella puede agarrar una presa pequeña, pero ella sigue comiendo hasta que llegue un momento que tiene que mantenerse, pues. Mientras agarra presas pequeñas, él sigue comiendo. Si el animal es grande, te va a durar 5 o 6 días, un mes si es posible, sin comer más nada. Solas estancadas ahí, muy tranquilas, hasta que vuelvas de la gestión para cacería. Encontrar a la anaconda en el humedal no parecía una tarea sencilla. Así que Víctor, nuestro guía llanero, decidió cambiar el ritmo. Nos invitó a hacer un picnic a orillas del río Matillure mientras el llano seguía revelándose poco a poco. A nuestros amigos que nos vienen a visitar desde muy tierras lejanas, México, desayuno en plena sabana, en pleno llano, en el Alto Cedral. Está súper equipado, Víctor. ¡Wow! Y aquí estamos, pues, restaurado en plena llanura, compadre.
¿Qué le parece? Tiene cafecito, juguito de mora, arepita llanera, agüita y cambures. ¿Qué son los cambures? Cambur banana. Aquí en Venezuela al plátano, que nosotros le llamamos plátano, se le conoce como cambur. Cambur. Cambul. Cambur. No cambur. Cambul. Y aquí estamos comiendo arepita llanera en pleno llano abierto, hermano. Ah, son 2 arepas. Muy bien, ya hacía hambre. Hacemos un sándwich de arepa de jamón. ¿Qué tal está? Está bien. Hay quesito también. Seguimos en busca de la anaconda. Ya vimos al caimán, que le conocen como baba. Y ojalá que aparezca esa anaconda. En los llanos, la hora del mediodía marca una pausa casi obligatoria. El sol calienta la sabana, la temperatura sube y los animales reducen su actividad. Muchas especies como las aves entran en un estado de letargo. Se mueven menos, buscan sombra, permanecen cerca del agua o se quedan inmóviles para ahorrar energía y evitar el sobrecalentamiento. Aprovechamos la pausa del mediodía para descansar y recargar energía en el campamento del Hato El Cedral. Las iguanas del jardín fueron las primeras en recibirnos. Aquí en el Hato El Cedral puedes alimentar a las iguanas. Bajan todos del árbol, solamente identifican el olor del plátano. ¡Wow! Saltan. ¡Oh, la atrapó! Oye, tiene buena mordida. El aroma proveniente de la cocina del campamento nos indicó que la comida ya estaba lista. El plato de chuleta de cerdo, ensalada cocida de zanahoria, papas, vainitas, arroz blanco y tajadas de plátano maduro. Muy saludable, muy equilibrado, ¿no? Sí, señor. Lo hacemos con amor, con mucho cariño para todos nuestros visitantes. Serán bien recibidos, variedad de platos llaneros, comida típica. Carne en varas, pisillo de chigüire, pabellón criollo, pescado frito. Disfrutando de un buen almuerzo, después de un buen recorrido, que estamos con tremendo almuerzo, hermano. Que yo me quiero poner como la anaconda más grande que han encontrado en el Cedral. Una anaconda de 6 metros, gigantesca. Entonces voy a comer este pabellón criollo con caracota, es el frijol. Caraotas. Voy a comer el frijol, aquí le conocen como caraota. Y la caraota puede ser negra o roja. Viene con huevo frito y también plátano. Bueno, y esta carne de res, muy rico, carne mechada. Hola, México. Vengan a Venezuela, Y al atardecer volvemos a la sabana en búsqueda de la anaconda. Vale, listos. Hoy vamos en busca de anaconda, hermano. El tesoro más buscado en el Hato Cedral. Así que vamos a 15 kilómetros campamento. Los mejores momentos para recorrer el llano siempre son al amanecer y al atardecer. A esas horas el calor disminuye. La luz se vuelve más suave, ofreciendo óptimas condiciones para observar y fotografiar la fauna. Es cuando muchas especies salen de la sombra y recuperan la actividad. Las aves se mueven con más intensidad, los chigüires se agrupan junto al agua y los caimanes se asoman en las orillas. Nosotros visitamos los llanos en noviembre, justo al finalizar la temporada de lluvias. Los llanos aún están verdes y el agua del humedal ha comenzado a retroceder, lo que facilita ver a la anaconda. Es bueno que el agua vaya retrocediendo, que las lagunas se vayan secando, porque bueno, para nosotros que nos interesa ver fauna, es más factible observar anacondas. Si contemplamos esta zona de margen derecho del río, podemos ver como ya hay más extensiones de orilla.
Entonces la anaconda, más allá de ser un animal acuático, sí va a hacer la digestión o va a tomar sol, a termorregularse en la orilla de esta laguna. Entonces para nosotros es más fácil. En temporada de invierno, cuando todo esto está inundado, 4 metros de altura, es muy complicado observar la gran mayoría de las especies acuáticas. De noviembre a marzo es como el punto ideal para observar anaconda. La anaconda se alimenta del chigüire. Sí, de crías de chigüire, se alimenta de aves. Lo que más te gusta de los capibaras. Comerlo. El pabellón del capibara. Coño. Estamos observando un par de aves. En los llanos le dicen garzón soldado. Es el ave más grande de los llanos y segunda de Venezuela, después el cóndor. Tiene blanco, negro con rojo, casi 3 metros de envergadura. 3 tipos de gabanes, 3 tipos de cigüeñas hay acá en los llanos. Esta carretera a margen de río es un bosque de galería donde hemos observado puma, ocelote y en tiempos ancestrales seguramente una población muy interesante de jaguar. Pero lamentablemente los conflictos entre la ganadería y esta especie en peligro crítico de extinción está prácticamente eliminado de los hatos y las fincas y los campamentos, aunque eventualmente hay uno que otro avistamiento por el llanero o por la persona que hace vida aquí en el campo. Apúntale acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crías. Ahí podemos ver en la foto. Qué belleza de foto, Sí, es una postal muy buena. La puedes imprimir para tu casa. Para mi casa. Ah, mira. Y bueno, aquí estamos parados en este momento porque tenemos un par de venados caramerudos, machos, totalmente adultos ahí a la izquierda. Venado sabanero caramerú, cola blanca, totalmente rojizo, come hierba. Y aparte de hierba, también alguna fruta. Es un depredador de la siembra acá de la gente campesina. Mientras están almorzando, allá en el campamento, los venados están aprovechando comiendo de la cosecha. Andan en terrenos llanos, como lo están viendo acá. Siempre los machos más ariscos, las hembras un poco más cercanos a nosotros. Y el macho que tiene cuernos. El hábitat ideal de las anacondas son los ríos lentos, lagunas y sabanas inundables, donde el agua, el lodo y la vegetación les permiten ocultarse casi por completo. Aunque pueden moverse en tierra, son serpientes principalmente semiacuáticas. Por su gran tamaño y peso en el agua, se desplazan con más facilidad, regulan mejor su temperatura y se acercan sigilosamente a sus presas. Los llanos ofrecen humedad, refugio, abundancia de alimento y una red de cuerpos de agua donde la anaconda puede cazar y desaparecer bajo la superficie. Ahora estamos caminando en su territorio, uno repleto de caimanes. Vean acá. Toda esta ciénaga. Esta riqueza de agua dulce es lo que permite que haya tanta biodiversidad. Allá esta escena. Tenemos un capibara y un caimán juntos, de lado a lado, descansando, tomando el sol. Toda esta agua cae en las montañas, en los Andes, y va bajando por esta parte llana de Colombia y Venezuela, se une al Orinoco. Va a terminar en el afluente del Orinoco y en el Atlántico, en el Océano Atlántico.
En el humedal no solo hay que mirar el agua, también hay que escuchar a las aves. El gallito lagunero se mueve entre la vegetación flotante y las orillas, justo en los mismos lugares donde una anaconda puede ocultarse. Cuando detecta algo extraño, cambia su comportamiento, se inquieta y vocaliza. Para Víctor, nuestro guía llanero, esa pequeña ave es una alarma natural, una señal viva de que la anaconda está cerca. Y así fue, los gallitos laguneros delataron al depredador vocalizando para alertar al llano. Y entre el lirio reconocimos la silueta de la temida anaconda. ¿Qué pasó, Víctor? Hemos encontrado una anaconda, ¿ves? Por medio de las aves. Estaba un gallito lagunero, brinca, salta, canta aquí, y ya me indicó que estaba una anaconda. Justo aquí en este hueco tenía la cabeza afuera. Aquí. Voy a agarrarla, sacarla, la voy a dar por la cola, por la cabeza está sumergida, o sea, ya se está guardando. ¿Tiene fuerza? Poquito. Estás viendo que va hacia usted, ¿eh? Ahí viene. Vea. En su propia hábitat. Muerde. Sí, señor. Bastante. Ahí está, ¿ves? La anaconda es la serpiente más pesada del mundo. Aunque no siempre supera en longitud a las grandes pitones asiáticas, su cuerpo es mucho más robusto. Las hembras pueden alcanzar tamaños excepcionales de hasta 9 metros de largo y más de 250 kilos de peso. Tenemos la anaconda, compadre. Uno de los tesoros de aquí, el Alto Cedral. La anaconda captura a su presa con una mordida rápida. La envuelve con su cuerpo y la comprime hasta impedirle respirar. No es venenosa, pero sí muy fuerte. Acabamos de encontrar nuestra primera anaconda. Cuando íbamos en la camioneta vimos un montón de aves en la ciénaga y eso es lo que nos avisó que la serpiente estaba ahí, porque ella come aves. Entonces las aves se juntan alrededor de ellas y es así como pueden decir, ¡hey, ya te vimos! Una forma de identificar a la boa es guiándote a través de las aves. Una característica y curiosidad de las serpientes es que ellas son capaces de detectar el olor a través de la lengua. Por eso es que ellas sacan la lengua y es así como ellas pueden reconocer más su entorno. Y como todas las serpientes, pues ven el calor en el ser humano. Así que aunque ella está tranquila, ella sabe por el calor que genera mi cuerpo que estoy aquí atrás. Y su camuflaje es ideal, porque al estar ahí en el humedal, casi no se ve entre las ramas y las flores. Está bellísima. Está bien tranquila. Esta mide aproximadamente 2 metros, pero aquí en el llano venezolano podemos encontrar hasta de 5 metros. La anaconda, como la conocemos también en el llano, llamada culebra de agua, es la segunda serpiente de mayor talla del planeta y seguro la serpiente más voluminosa del mundo. Comparte ese récord con el pitón reticulado, el asiático, y de este lado tenemos la anaconda, una especie que se puede conseguir en la Amazonía y en la Orinoquía y en este caso los llanos, nuestra región predilecta de sabanas inundables donde este animal habita y es uno de los grandes depredadores junto con el cocodrilo del Orinoco. Como toda serpiente constrictora, tiene mucho poder, se puede alimentar de aves, que son como sus presas predilectas, pero también pueden alimentarse de tortugas, de babas pequeñas, de caimanes pequeños, con un controlador importantísimo aquí en la naturaleza. Otra adaptación fascinante de la anaconda es que sus ojos y fosas nasales están ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que le permite respirar y observar desde la superficie mientras casi todo su cuerpo permanece oculto bajo el agua. La anaconda pertenece a la familia de las boas, o sea, técnicamente es una boa y es una serpiente que no tiene veneno. Atacan a sus presas mordiéndolas y rápidamente enrollándose alrededor de ellas. Utilizan la constricción para ahogar, asfixiar a la presa, o sea, aprietan con sus músculos que son muy fuertes hasta que finalmente la matan y es ahí cuando empiezan a buscar la cabeza y empiezan a engullirla. Una de las premisas que tenemos dentro del ecoturismo es que conozcan a la serpiente más grande de América
y que no las maten, que entiendan que son animales importantísimos en el ecosistema, que cumplen una función y un rol indispensable para el equilibrio de cada entorno y por supuesto son seres que merecen un respeto igual que cualquier otro. Hasta ahora no hay ningún reporte de muerte o de accidente con una anaconda. El llanero que vive aquí entiende que es un animal más, así como el chigüire, como el cocodrilo, como la baba, y cada quien tiene su espacio. Un animal que puede tornarse agresivo si se siente intimidado y puede morder muy duro, te puede infligir bastante daño. Y si no la molestas, mira, lo más tranquila y sigue su camino. Dejamos que la anaconda continuara su camino, cumpliendo en silencio su rol esencial en el llano: buscar equilibrio natural del ecosistema al regular otras especies. Después de verla tan cerca, es imposible mirarla solo con miedo. De ahora en adelante la veré con respeto, admiración y un profundo sentido de conservación. Hemos llegado. La faena ha terminado por el momento. Ahora vamos a un breve almuerzo, muy poco descanso porque todavía falta por recorrer. Había una fiesta en el jardín del campamento. Acompañados con música se preparaba uno de los platillos más conocidos de los llanos, la carne en vara. Señoras y señores, así se disfruta la carne en vara en nuestra Venezuela, los llanos apureños. Tenemos el pollo, la carne, el cuatro, el arpa y las maracas vienen en camino. Esto es la verdadera música llanera, aquí en el Hato con Ramón Amalio. Esto es el instrumento musical de los llanos, el arpa llanera, mire, hecho de pura madera, de cedro, del camoruco. Y aquí tenemos nuestro músico, el señor Ramón Artaona Amalio, arpa músico. Bueno, yo cuando toco siento una alegría y un entusiasmo muy grande. Invito a todos los mexicanos que vengan a conocer a Venezuela, a Apure, todos los animales, por lo menos aquí siempre la pasan, ahí siempre la pasan. Acá les vamos a presentar el plato típico de la región, carne en vara. Se utiliza mucho en las parrandas llaneras, en cualquier fiesta que podamos tener, siempre está la carne en vara. Se acompaña con la yuca sancochada y ensalada de repollo, zanahoria rallada. Gracias, buen provecho. Este es un famoso plato llanero, es la carne en vara. Esta carne la salaron con sal gruesa, el pollo también, y duró en cocción dando vueltas alrededor de unas 4 o 5 horas. Vamos a probar la carnita. Está rica. Los llanos son grandes productores de res y además va acompañada de yuca, ese tubérculo delicioso. Aquí tenemos lo que es el guasacaca, que es como el guacamole de aquí, llanero.
La guasacaca es una salsa venezolana con aguacate, cilantro, pimentón verde, cebolla, ajo y vinagre. Al día siguiente dejamos el Cedral y continuamos nuestro recorrido por los llanos venezolanos rumbo al Hato Las Caretas en el estado llanero de Guárico. Si el Cedral nos mostró el lado más salvaje del llano, Las Caretas nos llevaría a conocer otra dimensión de esta región, la cultura, historia y gastronomía llanera desde adentro. Esto es Hato Las Caretas. Nos encontramos con el señor Ricardo y él Mucho gusto. es del Hato Las Caretas. ¿Por qué caretas? Caretas es un color que identifica a los animales en general que tienen dos tonos en la cara. Así que una vaca puede ser careta, un caballo puede ser careto, un perro puede ser careto. En este caso, pues es el nombre que escogieron mis padres para fundar este hato en referencia a las vacas que tenían dos colores en la cara. Toda la vida viviendo bajo la ubre de las vacas, 150 años. Más de 6 generaciones en el llano venezolano. El hato es una forma de vida, como esa relación que hay entre el propietario de la tierra y sus trabajadores y familias. Obviamente tiene que ver con una gran extensión de terreno en donde principalmente la actividad económica es la ganadería. Yo creo que la clave también es tener amor por la tierra, por lo que hace. Sí, bueno, yo me levanto todos los días del mundo a las 4 de la mañana. Todos los días. Aquí hay mucho trabajo. Nosotros somos un hato ganadero, somos posada. Aquí producimos ganado, vacuno, leche, tenemos caballos, aves de corral. Produce satisfacción y dolores de cabeza. También. También se valora el trabajo que han hecho con el Jardín del Hato Las Caretas, pues la recompensa está a la vista, árboles y frutos que nacen directamente de esta tierra. Un árbol de mamón, un fruto muy típico del llano venezolano, que también lo consumimos en la ciudad porque lo traen de aquí y lo venden en las carreteras. Entonces, así como venden el tostoncito en bolsa, que es el plátano frito, también venden el mamón y es espectacular. Lo que tienes es que con la boca abrirlo, y quitas como su piel, su conchita, y luego empujas y vas saboreando. Un poco ácido, dulce, ese mucílago que recubre la semilla, la tienes que ir sacando con los dientes e ir saboreando. Oiga, y es un paraíso, tiene un montón de animales, diferentes especies y todos viven en armonía. ¿Cómo le hacen? Todos están libres, pues lo que queremos es precisamente que quienes visitan el hato pues puedan interactuar con los animales, puedan encontrarse en un ambiente lleno de naturaleza y de conexión y de paz. Venezuela es mega diverso. Venezuela tiene el 1% del territorio del planeta y albergamos el 10% de la biodiversidad del mundo. Y el llano tiene esa mega diversidad. Yo creo que más que Canaima, me atrevo a decir, de las 1.426 aves que están registradas en Venezuela. Un tercio de esa diversidad de aves se encuentran en lo que es el llano venezolano. Para nosotros es un solo gran llano venezolano que lo conforman 5 estados, pero bueno, hay sus diferencias de que occidental, el oriental. Aquí, digamos, estamos en el llano central. Tradicionalmente se conoce como el granero de Venezuela. Se produce mucho del arroz y del maíz, del sorgo. Oiga, si necesita vaqueros aquí, trabajadores. ¿Estás dispuesto? Sí, me encantaría. ¿Montas a caballo? No, más o menos. Ah, bueno, tienes que comenzar por ahí, aprender a montar a caballo. Bueno, y aquí lo que queremos es que la gente viva el quehacer del llano, es decir, que puedas ordeñar, que puedas hacer queso, que puedas hacer parte de la faena y de la vida cotidiana del llanero. ¿Cuál es su faena favorita? Bueno, yo creo que la transhumancia, que es estos grandes arreos de ganado que ocurren en esta zona del llano venezolano por estacionalidad. Es decir, cuando vienen las lluvias hay que mover cientos de cabezas de ganado desde un lugar a otro por las inundaciones y por la disponibilidad de la comida. Pues hay un periodo de inundación importante y toda esa agua
al final termina en la cuenca del Orinoco. Mucho del agua que tenemos aquí en el llano proviene de los Andes. Wow. Estos ríos, los grandes ríos, nacen en los Andes venezolanos y sí terminan en el río Orinoco. Como todo se conecta, ¿no? Si talamos árboles allá en los Andes, pues la absorción del agua va a afectar a los llanos. Es saber que todo eso nos impacta más allá de que ocurra a 600, 800 kilómetros de distancia. Se relaciona. ¿Sí? Somos aliados en proyectos de conservación del caimán del Orinoco, de poder disfrutar estos espacios, pero con conciencia. Utilizamos materiales nobles que se consiguen en la zona, tratamos de que nuestra gastronomía sea kilómetro cero, intentamos tener nuestro pequeño grano de arena. Bajo la sombra del precioso jardín del Hato Las Caretas, Ricardo nos invitó a probar la hallaca llanera. Esta es la hallaca llanera y tiene carne asada en vara en el guiso. ¿En serio? Ese es el lado particular. ¿Qué tal la gastronomía llanera? De las mejores que hay, totalmente. Casi no se ha transculturizado, se ha mantenido muy típica desde sus inicios, que por supuesto es una mezcla, por supuesto, de la colonización, pero se ha mantenido y es parte del orgullo. Más allá de la faena llanera, también su gastronomía es, de paso que comes muy bien, y la comida llanera siempre se sirve para el trabajo. O sea, no vas a quedar fallo en los llanos con la comida, eso te lo aseguro. Siempre abundante. Siempre abundante. El llanero no tenía lujo en su manera de vestirse ni en sus casas, pero el lujo, digamos, estaba representado en la mesa. ¿Qué dices de la hallaca? Buenísima, el guiso, el sabor ahumado, espectacular. Mezcla de 3 carnes. Correcto. ¿Cuáles? Pollo, cerdo y carne de res. Típicas de aquí, del llano, hecho en la careta. Eso. Un privilegio comer en medio del jardín con las iguanas en los árboles. Un plato típico venezolano navideño de temporada. La hallaca, que solamente se encuentra de noviembre a diciembre y es de maíz, un maíz amarillo y a veces tiene pasas. Esta ensalada se llama ensalada de pollo, ¿verdad? De gallina. De gallina, ensalada de gallina. Pobre gallina, pero bien por nosotros. ¿Y cómo se llama eso entonces? Cerdo caldereado. Se cocina en su propio jugo, ¿viste? O sea, ¿En serio? es picar todo el cerdo y dejarlo que se cocine con su grasita, con sus jugos. Pero tiene un montón de aliños y tiene un toque de papelón. Este es el casabe, hecho de harina de yuca, ¿verdad? Es correcto. Muy saludable y es el pan artesanal. Y lo estamos acompañando con un agua de piloncillo que viene de la caña de azúcar y limón, que es papalote. Papelón con limón. Papelón con limón. Salud. Por el llano. Por el llano. Con la derecha porque la izquierda murió. Díganos una frase llanera, una palabra que se utilice aquí. Vergatario. Es fuerte esa. Vergatario. ¿Qué significa eso? Vamos a buscarlo. Sí, ahí debe de estar, sí es. Se dice de la persona valiente y audaz. Tú eres vergatario. Trato, ¿no? Todos los días. En el Hato Las Caretas se preserva la historia y la tradición llanera. Eso lo pudimos apreciar en el Museo Casa de la Memoria del Llano. Este es el Museo Casa de la Memoria del Llano, Modesto Antonio Freites Piñate, que lleva el nombre de mi papá, mostrando parte del poblamiento de lo que es el estado Guárico, donde nos encontramos aquí en Hato Las Caretas, a través de piezas prehispánicas. Muchas datan de antes de Cristo inclusive. Si te das cuenta, tienen figuras humanas, tienen rostros, eran utilizadas como en contextos funerarios. Estos son principalmente arahuacas y caribes, los primeros pobladores de esta región. Tenemos piezas que tienen 500, 600 años antes de Cristo. El estado Guárico es como el corazón de Venezuela, está en todo el centro y está bordeado por 2 grandes ríos que son límite con otros estados llaneros. Tenemos el río La Portuguesa y el río Orinoco. Alrededor de esos 2 grandes ríos es donde se encontraron las principales poblaciones prehispánicas y donde hay sitios arqueológicos. Nosotros estamos aquí, este es el Hato Las Caretas, y aquí un poco más abajo está Camaguán. Fue a través de esos ríos que hubo como el poblamiento de esta zona del llano venezolano. Del río Amazonas al río Negro y del río Negro
a través del Cassiquiare, que es como un brazo entre el Río Negro y el Orinoco, y de allí pasaron a lo que es el río Apure y el río La Portuguesa. También tenemos piezas utilitarias que han pertenecido a los hatos de la familia y que a través de ellas podemos contar la historia del llano venezolano y la historia de mi familia de ya más de 6 generaciones aquí en Camaguán. Tenemos un poco más de 150 años aquí, viviendo bajo la ubre de la vaca, como decía mi abuela. Y bueno, son piezas contándonos una bonita y gran historia. Lo que no se conoce no se preserva. Jóvenes de las poblaciones cercanas puedan conocer su propia historia a través de la visita guiada a este museo. El Hato Las Caretas también ofrece hospedaje para que los visitantes puedan disfrutar de una completa experiencia gastronómica sobre el llano. Acabamos de recibir una mención, un tenedor de oro de la Academia Venezolana de Gastronomía. Nos llena de orgullo porque hemos venido rescatando mucho de lo que es la gastronomía llanera en particular. Por ejemplo, el asopado de pato, el pastel de babo, los pisillos de chigüire, estaban como por ahí rezagados o poco conocidos. Y nosotros es lo que servimos, vivir la experiencia llanera no solamente en la faena, pero sino también a través de la gastronomía. Conocer un poco el llano a través de lo que se consume. El llanero come mucho pescado. Como tienes una cantidad de ríos, lagos alrededor, pues aprovechas toda esa abundancia de proteína que está allí. En el Hato Las Caretas también vivimos una experiencia que nos acercó a una parte profunda y tradicional de la cultura llanera. Probar carne de chigüire y de baba, capibara o caimán. Lo hicimos con respeto y solo por invitación de verdaderos llaneros. Comiendo un plato muy exótico para nosotros, pero claro, aquí es algo relativamente común, que es la baba, o sea, el caimán y el chigüire. Y el chigüire. Son pisillos de babo y pisillos de chigüire. Y el grano es el más auténtico y más común en el llano, que es el frijol bayo o frijol colorado, que es como nosotros le decimos aquí en el llano. De estas dos carnes, del chigüire y la baba, ¿cuál te gusta más a ti? A mí prefiero el babo. El babo, o sea, el caimán. Luego empezamos con ese, pues. La consistencia es como la del pollo, está un poco saladito. Me gusta la salsa con la que lo hicieron. Principalmente ají, ají criollo. Ají criollo. Y recuerda al conejo también. Bueno, pero sí, es una carne blanca, la verdad. Carne blanca. Es una carne blanca, sí. Uy, está rico. Y la baba en su estado de conservación, ¿hay muchas en el llano? Sí, hay muchas en el llano. Y estas carnes se consiguen en el mercado local. O sea, tú vas y todos los días puedes comprarla. Es algo muy llanero. Muy llanero. Y ahora vamos a probar el chigüire, capibara o carpincho. Siempre cuando los veía dije, debe saber rica. Yo ya he comido iguana, he comido otros animales, pero este me gustó mucho. Y la salsa con la que está aderezada está excelente. Pues yo he probado chigüire en otros lugares y es rancio, es ácida la carne. No sabe igual. Te digo que este está muy sabor gourmet. Buscan eso, tratar también de darle un toque gourmet a lo criollo. Suavizar algo un poquito porque si no la gente probablemente no lo probaría. Y de la baba al chigüire, cuando las pruebas así rudimentariamente por ahí, el chigüire te regaña más. Las dos carnes estas que tienes en el plato, estas proteínas animales se consumen principalmente en época de Semana Santa. Es como lo tradicional. Sin embargo, aquí los hemos incorporado en el menú habitual del Hato. Y lo mejor es hacerlo con llaneros, con gente local. Sí, totalmente. Una cosa es demandarlo y pedirlo en la ciudad constantemente para que se exacerbe su colecta y su casa, y otro muy diferente es venir al llano y que una familia llanera, que un lugar con tradición llanera te ofrezca su alimento y tú puedas aprovecharlo. Eso es lo máximo. De hecho, igual convivir con comunidades indígenas también va a requerir que tengas que probar fauna silvestre cazada por ellos, y pues bueno, el indígena, si tal vez no se lo aceptas o se lo niegas, se puede sentir un poco incómodo. Igual tú llegas a la casa de un llanero y te sirve unas arepas de babo, de chigüire, y le dices, no, disculpe, yo no como eso, se va a sentir un poco ofendido. Y chigüire hay muchos, ¿verdad? Sí, la población de chigüires y de baba es bastante abundante, está muy bien distribuida en todos los llanos, pero bueno, también hay que hacerlo con un control. El Ministerio del Ambiente se encarga de censar animales, de colocarles sus precintos, y toda esta carne que se vende
previa autorización del ministerio y el pueblo llanero lo vende sin ningún problema. Oye, pues después de probar la baba y el chigüire y recorrer el llano venezolano, creo que ya estoy listo para ser llanero. ¿Me contrata? Contratado. Voy a ser vergatario. Así terminamos esta primera parte de nuestro viaje por los llanos venezolanos, entre sabanas, humedales, chigüires y la presencia inolvidable de la anaconda. Pero esta Venezuela infinita todavía tiene mucho más por revelar. En el siguiente video de los llanos buscaremos al oso hormiguero gigante y al cocodrilo del Orinoco.